Pues bien, ahora veamos este concepto, pérdidas de energía, y en particular pérdidas de energía por fricción, que probablemente sea el tipo de pérdidas de energía más fácil de analizar. Para esto y para poder llegar a ese concepto, vamos a considerar algunos conceptos previos y también vamos a partir de una situación que ya hemos mencionado anteriormente. Imaginemos un bloque al que se le aplica una fuerza y que dicha fuerza hace que ese bloque se deslice a una distancia d, tal como se ve en la figura. ¿Verdad? Entonces, bueno, podríamos plantear la pregunta, ¿qué velocidad o cuál será la magnitud de su velocidad, es decir, la rapidez, después de que ese bloque se deslice esa distancia d? Bueno, pues adicionalmente necesitaríamos el dato de masa de ese bloque. Entonces, vamos a abordarlo analítica y numéricamente. Vamos a ponerle datos también, ¿verdad? De manera simultánea vamos a hacer las dos cosas. Digamos que es un bloque al que le vamos a aplicar una fuerza, digamos, de 50 newtons. Vamos a decir que el bloque tiene una masa de 10 kilogramos y que el bloque se desliza a una distancia de, vamos a poner 20 metros. ¿Cuál será su rapidez después de que se deslice esos 20 metros? Esta pregunta, bueno, es más, vamos a poner aquí la incógnita, velocidad después de 20 metros. Esta pregunta la podemos resolver de dos maneras diferentes, con el concepto de trabajo y energía o a partir de la segunda ley de Newton y las fórmulas de cinemática. ¿Cómo lo resolveríamos de esta última manera? Bueno, recordando, la segunda ley de Newton, su forma más conocida es la fuerza es igual a masa por aceleración, aunque realmente, como ya hemos visto anteriormente, Newton lo que definió fue la aceleración, entonces lo que corresponde más con su ley sería pues esta expresión. En realidad es la misma expresión, solo que despejando, ¿verdad? Entonces si despejamos la aceleración, pues así me quedaría. De esta expresión, la aceleración me quedaría como la pongo abajo. Bien, entonces, bueno, con la fuerza y la masa del bloque yo podría calcular la aceleración que va a experimentar dicho bloque. Entonces, si la fuerza son 50 newtons y la masa del bloque es de 10 kilogramos, la aceleración de ese bloque entonces serían 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Por otro lado, de las fórmulas de cinemática, tenemos una, y podríamos ver los videos de cinemática y ver de dónde sale esa fórmula, que indica que dos veces la aceleración o el producto de la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, bueno, en este caso vamos a considerar también, cosa que no habíamos dicho, que el bloque parte del reposo. Entonces la velocidad inicial es cero y entonces, bueno, ya no necesito dos subíndices. Podemos referirnos simple y sencillamente como B a la velocidad que va a tener el bloque al final de esos 20 metros. Entonces, si de aquí despejamos la velocidad y al mismo tiempo le damos vuelta a la igualdad, sacando raíz cuadrada de ambos lados, cancelando este término porque la velocidad inicial es cero, parte del reposo. Entonces la velocidad sería simple y sencillamente la raíz cuadrada de dos veces la aceleración por la distancia. Entonces vamos a hacer la sustitución y vamos a hacer las operaciones. Entonces sería 2 por aceleración. La aceleración son 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia son 20 metros. ¿Verdad? Adentro de la raíz tendríamos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. A la hora de sacar raíz el resultado quedaría en metros sobre segundo, como corresponde al estar calculando rapidez. Entonces si hacemos esta operación, el resultado serían 2 por 5, 10 por 20, raíz cuadrada de lo anterior, 14.1 metros sobre segundo.
¿verdad? Esa sería una forma. Segunda ley de Newton y cinemática. También esto lo podemos plantear a partir del concepto de trabajo y energía y lo podemos razonar así. Cuando se aplica esa fuerza de 50 newtons a esa distancia de 20 metros, se está haciendo un trabajo sobre la caja. Y ese trabajo que se está haciendo sobre la caja, bueno, y el trabajo, su fórmula es, en este caso, no siempre es igual el producto de la fuerza por el desplazamiento, porque la fuerza y el desplazamiento son paralelos, eso simplifica las cosas, ¿verdad? Pero ese trabajo sería igual a la energía cinética que va a acumular la caja. No se puede hacer trabajo sobre un sistema sin que éste acumule energía. Entonces, el trabajo va a ser igual a la energía cinética. Bien, entonces, recordando la energía cinética, vamos a poner aquí su fórmula, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, igualando trabajo y energía cinética, tendríamos fuerza por distancia es igual a un medio, o me faltó aquí la velocidad al cuadrado anterior, masa por velocidad al cuadrado. Entonces, igualando ahora sí las expresiones, tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero vamos a ponerlo en el orden. Primero el trabajo, fuerza por distancia, es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que lo puedo expresar así, masa por velocidad al cuadrado sobre 2, para que tal vez sea más sencillo el despeje, ¿verdad? Si de aquí despejamos, bueno, o hasta lo podemos hacer por partes, el trabajo que se realizaría en este caso, fuerza por distancia, sería en 50 newtons por 20 metros. Creo que es lo que nos conviene para lo que voy a mencionar a continuación. Tendríamos un trabajo de 1000 newtons metro, lo cual equivale a joules. Hay un trabajo de 1000 joules. La persona, si es que fue una persona la que empujó esta caja, entonces tuvo que haber gastado esa energía. Y esa energía eh, tiene que estar en algún lado, entonces se transfirió a la caja, ¿verdad? El trabajo es un mecanismo a partir del cual un sistema le transfiere su energía a otro sistema. Y el sistema la acumula ¿de qué forma? En forma de energía cinética, ¿verdad? Entonces, si de aquí despejamos, bueno, pues la velocidad sería igual a eh, mm, sería ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces quedaría 2 por el trabajo, vamos a ponerlo así, el fuerza por distancia es el trabajo, la masa pasa dividiendo, ¿verdad? Este 2 pasa multiplicando de este lado, este es trabajo, la masa pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz, explicándolo ya de una manera más rápida, ¿verdad? 2 por el trabajo entre la masa y todo esto con raíz cuadrada. Entonces aquí tendríamos que hacer la siguiente operación, 2 por 1000, 1000, recordando, los joules son kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Newtons metro, pero a su vez son kilogramo metro sobre segundo cuadrado si desarrollamos los newtons entre la masa, en donde la masa son 10 kilogramos. Y entonces cancela kilogramo con kilogramo, tendría un 2000 en el numerador, un 10 en el denominador, sería raíz de 200 y aquí ya la sacamos, ¿verdad? Ahí también adentro de la raíz llegamos a una raíz de 200. El resultado sería el mismo, ¿verdad? 14.1 metros sobre segundo. Ahí vemos que todo armoniza, todo checa. Y bueno, ay, qué maravilloso, podríamos razonar. En realidad no tiene nada de especial. La fórmula de energía cinética la obtuvimos a partir de las fórmulas de segunda ley de Newton y leyes de cinemática precisamente, entonces todo está relacionado, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a considerar una situación más real. Vamos a considerar que mientras se desliza ese bloque, entonces actúa una fuerza de fricción en contra del movimiento, ¿verdad? Vamos a poner aquí primero la flechita, vamos a sombrearla. Eh, y eso, la pregunta sería, bueno, nuevamente, ¿cuál sería su velocidad final? Por otro lado, también hay que recordar que sobre la caja que se desliza hay otro par de fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan? Al mismo tiempo que se desliza la caja, actúa la fuerza normal, que es una reacción del piso hacia arriba, y el peso.
pero esas dos fuerzas no producen trabajo porque no tienen componente en la dirección del desplazamiento. La caja se mueve horizontalmente y esas fuerzas son verticales, no hacen trabajo. Véase el video de concepto de trabajo, ¿verdad? Entonces digamos que aquí al mismo tiempo que se desliza la caja, entonces actúa una fuerza de fricción, vamos a decir de 30 newtons, vamos a poner 20 newtons, que bueno, sí estaría en función del peso, de la fuerza normal y también de otras variables, el coeficiente de fricción. También ya vimos esos conceptos previamente. ¿Eso cómo afectaría la caja? Bueno, eso va a hacer que al final tenga una velocidad menor, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a poner algunas aclaraciones. Esto es sin fricción. ¿Cuál sería su velocidad con fricción? De la primera manera, como lo razonamos hace ratito, bueno, entonces, ahora aquí, ¿qué fuerza es la que utilizaríamos en esta fórmula, en la fórmula de la segunda ley de Newton? O más bien en esta. Ahí ya tendríamos que utilizar o hablar de la fuerza neta, ¿verdad? Cuando tenemos una sola fuerza, esa la consideramos como la fuerza neta, pero si tenemos un par de fuerzas, hay que trabajar con la fuerza neta. ¿A qué sería igual la fuerza neta? Bueno, vamos a decir, la aceleración es fuerza entre masa. Pero aquí ya tenemos que hablar de la fuerza neta. Y este es un ejemplo muy sencillo. Tenemos un par de fuerzas colineales, pero de sentidos opuestos. Entonces se restan y se quedan la fuerza neta o fuerza resultante conserva, sería igual a la diferencia de ambas fuerzas con el sentido de la mayor, ¿verdad? Es decir, tengo una fuerza hacia la derecha de 50 newtons y una de 20 hacia la izquierda, pues la resultante van a ser 30 newtons hacia la derecha, eso no tiene mayor complicación. Entonces la aceleración ahora serían 30 newtons entre la masa, entre 10 kilogramos. Y si hacemos esa división, bueno, vamos a tener ahora una aceleración menor. En primer lugar, la aceleración hace que se reduzca la aceleración. ¿Sí? Por cierto, no analicé las unidades. Esto sería del newton son kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entre kilogramos se cancelan los kilogramos y me quedan unidades de aceleración. Hace ratito que había calculado el 5 no había hecho el análisis de unidades, ¿verdad? Pero bueno, esto es un tema que ya habíamos visto anteriormente. ¿Cuál sería ahora la velocidad? Si sustituimos en esta fórmula, bien, entonces tendríamos raíz cuadrada de 2 aceleración por distancia, sería ahora 2 en lugar de por 5 sería 2 ya aprovechando el despeje que habíamos hecho anteriormente. Entonces serían 2 por 3 metros sobre segundo al cuadrado y por 20. Ahora ya no tendría una raíz de 200, ¿verdad? Ahora tendríamos una raíz de 6 por 60, 2 por 3 por 20, es 60, ¿verdad? Perdón, 120, 2 por 3, 6 por 100 por 20, 120. Y la raíz de esto serían 10.9. 10.95, redondeando a tres cifras significativas, 11 metros sobre segundo. Entonces vemos cómo la fricción influye en que al final el bloque tenga una velocidad menor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo atajaríamos en el caso de trabajo y energía? Bueno, ahí también tendríamos que hablar del trabajo neto y tendríamos que hablar del trabajo que realiza la fricción. El trabajo neto sería igual a la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan en el sistema. Ya tenemos un trabajo es de 1000 joules. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, vamos a distinguir, entonces la fuerza de fricción vamos a llamarle FF para distinguir de la fuerza que se le está aplicando a la caja. Entonces tendríamos que sacar el trabajo que realiza la fricción. Entonces, el trabajo que realiza la fricción también sería fuerza por distancia, con la convención de la que habíamos hablado en el primer video de trabajo. Si hay una fuerza que actúa en contra del desplazamiento, el trabajo se considera negativo. Así que aquí el trabajo de la fricción no es negativo porque la fricción vaya hacia la derecha, sino porque actúa en contra del desplazamiento. Si el bloque se estuviera moviendo hacia la izquierda, de todas maneras el bloque que haría el trabajo sería negativo.
En ese caso, si el bloque se desliza hacia la izquierda, la fricción actuaría hacia la derecha, aunque actúa hacia la derecha, el trabajo es negativo. Entonces el trabajo realizado por la fricción serían 20 metros, bueno, 20 newtons, fuerza por distancia, 20 newtons por 20 metros. Y entonces aquí tendríamos un trabajo, digo una cosa y no le escribo, menos 20 newtons por metro, entonces serían menos 400 joules. Y entonces el trabajo neto sería, aprovechando, ¿verdad?, de que son magnitudes escalares, tanto el trabajo como la energía, lo sumamos aritméticamente a los dos trabajos, el trabajo realizado por esta fuerza y el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Entonces el trabajo neto sería 1000 joules menos 400 joules. Y el resultado de esto serían 600 joules. Entonces ahora la energía cinética, bueno, hay que tomar en cuenta que aquí tendríamos que igualar el trabajo neto. El trabajo neto sería igual a la energía cinética que acumula la caja. Entonces ahora, si de aquí hacemos el despeje, ¿verdad? Sería 2 por el trabajo entre la masa, sustituimos velocidad igual a 2 por el trabajo neto por 600 joules entre la masa, entre 50 newtons. Adentro de la raíz tendríamos un 1200 en el numerador, no, perdón, estoy poniendo la fuerza, no la masa, entre 10 kilogramos, ¿verdad? Entonces ahí adentro tendríamos un 1200 entre 10, 120. Ya habíamos llegado a ese 120, la raíz de 120 son 10.95, es decir, 11 metros sobre segundo, ¿verdad? Vemos como en ambos casos armonizan las condiciones. Sin embargo, ahora eh, vamos a plantearlo, vamos a razonarlo de una manera diferente. Se puede ver de otra manera diferente. Y ahí también vamos a entender por qué el trabajo que realiza la fricción es negativo. Entonces, entonces hemos dicho que esa fuerza de 50 newtons que se le aplica durante la distancia de 20 metros, entonces está relacionada con una interacción de 1000 joules de energía. Digamos, una persona empujó al bloque con esa fuerza de 50 newtons los 20 metros. Quiere decir que esa persona le transfirió 1000 joules de energía al bloque. Pero esos 1000 joules no se quedan íntegros en el bloque cuando hay fricción, ¿verdad? Ya que el bloque va rozando con la superficie, también va transmitiendo o disipando energía al ambiente en forma de calor y de sonido. Se escucha cuando se arrastra un cuerpo, ¿verdad? Entonces, también podemos partir de lo que dice la tercera ley de Newton. La fricción empuja al bloque hacia atrás, pero si la fricción empuja el bloque hacia atrás, entonces el bloque empuja al piso, más bien, estoy diciendo mal. Si el piso empuja el bloque hacia atrás, entonces el bloque empuja al piso hacia adelante. Entonces podemos considerar que el bloque también está haciendo un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo va a hacer que también el bloque interactúe con el piso. Y si hay esa interacción, el bloque le está transmitiendo energía al piso. Entonces, esa energía que transfiere el bloque al piso, como no se queda en el bloque, le vamos a llamar pérdidas de energía. Pero en realidad, como notaron, al principio del tema puse pérdidas entre comillas, porque no, la energía no se pierde, ni se destruye, ¿verdad? Ni se crea, solo se transforma, está en otro lado, ya no está en el sistema. Pero aún así se utiliza esa expresión, pérdidas de energía. Podríamos, para que fuéramos más digamos, exactos, podríamos decir eh, pérdidas de energía del sistema del que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, esto también, y entonces, ¿a qué fueron iguales las pérdidas de energía? Que es igual al trabajo que realizó la caja. Entonces, las pérdidas son simple y sencillamente, vamos a poner la fórmula, pérdidas de energía serían simple y sencillamente igual al producto de la fuerza de fricción por el desplazamiento. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar como pérdidas,
que es el tipo de pérdidas más sencillas. Es un trabajo que realizó la caja y no se puede realizar trabajo sin perder energía. Entonces, más bien podríamos razonarlo de la siguiente manera. El trabajo que se hizo sobre la caja se utilizó para dos cosas. Una, para aumentar su energía cinética, y otra parte de ese trabajo, esa energía que se transfirió a la caja, se disipó al ambiente. Y eso está relacionado con las pérdidas de energía. Entonces el trabajo es igual a la energía cinética que adquiere el bloque más las pérdidas de energía, donde las pérdidas van a ser fricción cinética por distancia. Y aquí no importa si cambia la dirección, si de repente aparece una rampa y empieza a subir el bloque, aquí sí sería por la distancia, porque la fricción siempre es paralela al desplazamiento. Si el bloque ahora se está deslizando sobre un plano inclinado, entonces la fricción tendría la dirección también del plano inclinado. Entonces es simple y sencillamente fuerza de fricción por la distancia que se desliza el bloque. Precisamente ahora consideremos el caso de un plano inclinado. Pero antes de ver el caso de un plano inclinado, eh, vamos a ver cómo se hubiera resuelto este ejercicio a partir de este razonamiento. Entonces el trabajo que realizó esta fuerza, la de 50 newtons por la distancia de 20 metros, ya lo calculamos por acá, serían los 1000 joules. Pero esto en parte va a aumentar la energía cinética del bloque, pero otra parte constituyen las pérdidas, lo que se transfiere al ambiente. Y las pérdidas sería igual a la fricción por la distancia, el trabajo hecho por la fricción, que es igual a 400 joules. Entonces, si de aquí despejamos, la energía cinética sería igual a 1000 menos 400, entonces serían 600 joules. Sí, yo le estoy suministrando 1000 joules de energía, pero no todos se quedan en el bloque. De esos 400 se disipan, por lo tanto el aumento de energía solo sería de 600 joules. Y si de ahí despejamos un medio de la masa por velocidad al cuadrado, a fin de cuentas llegaríamos a esta misma expresión. Entonces consideremos que tenemos la situación ideal de un plano inclinado que no tiene fricción. Entonces cualquier cosa, si no tuviera fricción, cualquier cosa que reposáramos sobre ese plano inclinado se deslizaríamos. Ponemos un bloque en su parte superior y lo dejamos deslizar hasta que llegue a su parte inferior. La pregunta aquí es, ¿cuál será la velocidad de ese bloque al pie del plano inclinado? Nuevamente tenemos dos formas de atajarlo, por segunda ley de Newton en cinemática o por el concepto de trabajo y energía. Y créanme que ahora sí sería considerablemente más sencillo de resolver con el concepto de energía, trabajo y energía. Aquí hablaríamos de un sistema conservativo y entonces en este caso tendríamos que plantear la energía cinética. eh, bueno, vamos a considerar que aquí es la primera posición para que quede claro a qué se refiere cada uno de los subíndices y acá está la segunda posición, ¿no? Entonces aquí partiríamos de que la energía mecánica que tiene el bloque en el primer punto y que a su vez es igual a la energía cinética más la energía potencial. Energía mecánica es suma de energía cinética más energía potencial, sería igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial en el segundo punto, ¿verdad? Y bueno, en el caso de que quisiéramos utilizar la segunda ley de Newton, tendríamos que descomponer fuerzas y hacer cosas por el estilo. Tendríamos que tomar en cuenta el ángulo del plano inclinado. La verdad es que aquí también se tendría que tomar en cuenta el ángulo del plano inclinado. Necesitaríamos calcular la altura del bloque en la posición más alta y esa la podemos expresar en función de la distancia y el ángulo del plano inclinado. O sea, con esa distancia de y ese ángulo podemos sacar la altura. Sería como de un triángulo, bueno, es un triángulo rectángulo, en el cual tenemos la hipotenusa y el ángulo y queremos sacar el cateto opuesto del ángulo que corresponde a la altura, ¿verdad? Entonces, bueno, sí tenemos que utilizar el ángulo, pero eso lo utilizaríamos para los cálculos, más o menos suponiendo que estoy midiendo
al mismo punto del bloque en la primera y en la segunda parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la fórmula de energía potencial, masa por gravedad por altura, necesitamos las alturas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí necesitaría tomar en consideración ese ángulo. Pero salvo eso, tendría esa expresión y de esa expresión ya todo lo que hemos puesto ya en nuestra incógnita sería solo la velocidad en la parte de abajo, la velocidad 2 que aparece en la fórmula de energía cinética. Y aparte de todo, si consideramos que al bloque lo soltamos, bueno, parte del reposo y la primera energía cinética sería cero y otros detalles que hemos mencionado. Si el nivel de referencia lo ubicamos en la posición más baja del bloque, entonces la energía potencial 2 sería cero y esto prácticamente tendría el mismo grado de dificultad que el del ejercicio de la bola de demolición que puedes ver unos videos atrás. Así ahí el ejercicio era, se deja caer una bola de demolición de tal altura, ¿qué velocidad tendría la parte más baja? No importa cuál sea su trayectoria, si es un plano inclinado, llegaría con la misma velocidad, ¿verdad? Entonces así lo plantearíamos para calcular la velocidad en la parte de abajo. Sin embargo, ¿qué pasaría en una situación más real en la que aparte tuviéramos fricción, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la fuerza de fricción, una fuerza que actúa sobre todo el desplazamiento de la caja. Bueno, igual que en el primer ejemplo que pusimos en esta clase, y ahorita estoy esto mencionándolo más rápidamente porque el primer ejercicio que vamos a resolver, bueno, o por lo menos uno de los primeros ejercicios tiene que ver con un plano inclinado y ahí muchas de las cosas que estoy mencionando de manera superficial ya las veremos más al detalle, ¿no? Entonces, a medida que el bloque se desliza, actúa una fuerza de fricción, ¿verdad? El que en este caso sería fricción cinética, por cierto, porque el bloque está en movimiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo afectaría eso? Afectaría con que al final llegaría con menos velocidad que si que en el caso en la situación ideal de que no hubiera fricción. Pero ¿cómo lo plantearíamos ahí? En ese caso, ya no sería igual la energía mecánica al principio que al final, porque el bloque estuvo haciendo trabajo y perdiendo energía. Ahí, ahí ya no se cumple esta condición, más bien diríamos son diferentes. O si acaso podríamos decir lo siguiente, para ese caso, la energía cinética en el primer caso más la energía potencial en el segundo caso, si acaso lo que podríamos decir sería que sería mayor que la energía cinética más la energía potencial que tendríamos en la parte de abajo, ¿sí? Si tuviéramos los datos reales, hiciéramos el cálculo, encontraríamos que al final hay menos energía. ¿Dónde quedó esa energía? Parece que se perdió, no, no se perdió, está en otro lado, en forma de sonido, de calor, en el plano inclinado. Bueno, pero ya no está en el bloque y por eso le llamamos pérdidas de energía. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que eso no sea una desigualdad, ¿verdad? Sino que sea una igualdad? Porque a nosotros lo que nos funciona en la física son las igualdades, no las desigualdades. Eso tal vez en las matemáticas, ¿no? Esta sería la fórmula válida sin fricción. Y esta sería la forma válida con fricción. ¿Qué tendríamos que hacer para, para que esto se convierta en un igual? Tal vez ya lo razonaste, considerar las pérdidas de fricción. O sea, lo que tenía al principio de energía va a ser igual a lo que tuvo al final más lo que se perdió, ¿verdad? Que se podría razonar de otra manera. Lo que va a tener al final, también lo podríamos plantear así, la energía que queda al final en el bloque va a ser igual a la que tenía al principio menos las pérdidas. También así se podría considerar, porque a lo mejor uno dice que las pérdidas son negativas, está saliendo energía. Bueno, sí, pero lo tendríamos que plantear de esa forma. Pero para seguir con la forma en la que siempre lo hemos planteado, entonces la fórmula que utilizaríamos en este caso y en todos aquellos en donde solo hay pérdidas de energía por fricción sería la energía cinética 1 más la energía potencial 1, o sea, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más las pérdidas. Pero ¿a qué son iguales las pérdidas?
Ya lo explicamos, pues de ahí partimos, ¿verdad? ¿A qué serían igual las pérdidas? Al producto de la fricción por la distancia o el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner así esto, más la fricción cinética por la distancia. Y esta fórmula sí sería válida. Y es la que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios, ¿verdad? Las pérdidas de energía por fricción no es el único tipo de pérdidas que existen. Aquí no estamos considerando las pérdidas de energía por rozamiento con el aire, pero en realidad esa pérdida de energía sería despreciable o insignificante en comparación con las pérdidas de energía por fricción. Pero esto es algo que en la ingeniería da mucho que estudiar, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero cuando diseña un sistema de bombeo de tuberías, ahí tiene que considerar todas las pérdidas que van a influir sobre el flujo de un líquido en una tubería. Y ahí el ingeniero tiene que considerar las pérdidas por todos los dispositivos que tiene la tubería. Influye el largo de la tubería, si hay codos, si hay válvulas, etcétera, cosas por el estilo. ¿Y para qué tiene que considerar eso el ingeniero? Porque todas esas pérdidas de energía se van a reflejar en caídas de presión del líquido. Y si no se considera, podría ser que no llegara el agua con la suficiente presión, por ejemplo, a una colonia o cosas por el estilo. Pero créanme que el concepto de pérdidas es lo que hace más real al problema y tal vez es en lo que uno se tardaría más en estudiarlo, ¿no? Cómo se calculan todas esas pérdidas. Esto solo vamos a ver aquí un solo tipo de pérdidas y ese es el que vamos a trabajar en los siguientes ejercicios.